Y se ve todo. Bueno, relativamente. Tal vez no se va a ver tan bien el tablero en la grabación, pero así es la vida, lo que nos toca. No es por el reflejo de la luz sobre la... Pero no importa. Es lo que hay. Ay, esta matica está paila. Uy. Porque tiene... Sí, puede ser como un piojo. Sí. Claro. Ahí está con gusano y todo. Ya le quité. Sí, estaba lleno de... Eso es como un piojo que les da. Sí. En mi casa tienen las plantas, tienen muchos bichos. Toca fumigarlas con ajo, con cebolla. Con ají. Con ají. Uy, el ají es súper bueno para eso. Bichos. Pero, se pasan de una mata a la otra. Fácil. Bueno. Esperemos que viva. Se me olvidaron las semillas que iba a traer. Bien, buenos días para todos. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, antes de... Vamos a pasar al quinto. Tenemos que hoy terminar los chakras porque yo pensaba que quedaba una clase más y esta es la última. O sea que ya en la otra empezamos el tema de Ayurveda. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es tratar de terminar hoy, mirar a ver si alcanzamos a hacer algo de práctica al final, y si no, la próxima clase se divide en dos, como esta, que es una hora para Ayurveda y la otra para hacer práctica de chakras, ¿vale? Bien, esto es todavía referente al cuarto chakra. Vamos a entender. Vamos a ponerlo acá en la grabación. Miren, 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 miren. Entonces, vamos a ver que el chakra del centro, 3 hacia abajo, 3 hacia arriba, ¿cierto? Ya vamos a encontrar que estos 3 tienen una importancia. Ya vimos los 3 anteriores, los 4 anteriores, incluyendo la del medio. Pero esta gráfica es un poco como para hacer ver un poco cómo la naturaleza constantemente nos está mostrando una realidad. O sea, todo el tiempo tenemos la posibilidad de darnos cuenta que todo vibra, que todo es energía y que todo de alguna manera tiene una misma lógica de cierta manera. Entonces miramos cómo el chakra de corazón, a la luz de los Vedas, ahí es donde está localizado el alma. O sea que ahí es donde también manifestamos lo que somos en expansión de amor. Eso quiere decir que está interconectado con los chakras anteriores
y obviamente con los chakras superiores allí. Pero también hay un principio de energía, no sé si han escuchado el principio de la energía toroidal. Es muy famosa, digamos, o fue famosa en gran medida por los estudios de Nikola Tesla, que digamos que nos permitió entrarnos acerca de lo que se conoce como energía libre, y que básicamente el principio de la energía libre es que un campo de información permita crear información, crear energía, pero a su vez también la crea, digamos, la transforma y vuelve a destruirse para volver a nacer. Ese es el principio de la función toroidal, o sea que esto sería a flujo de energía, sería un flujo que va hacia acá, en esta dirección, y después entra en esta dirección, ¿cierto? Permitiendo que exista la idea de continuidad en el espacio-tiempo en relación con la energía. Esta figura, digamos que es la figura que abarca toda la energía material. Si miramos un átomo, el átomo va a estar compuesto por un neutrón, por un electrón, y si miramos el electrón circulando y orbitando al lado de ese centro, pues va a tener un poco esta misma dinámica de acción. De hecho, el efecto partícula-onda va a estar matizada por esa idea de cuándo él se manifiesta como partícula y cuándo también tiene la posibilidad de manifestarse simplemente como onda. Aquí también podríamos ver el principio de la creación del universo, donde aquí hay un orden de nacer a partir, digamos, del blanco, viéndolo en colores, o a partir del uno. Aquí sería el vacío, ¿cierto? Y el uno en más y el uno en menos, con otros ceros. Si nosotros nos vamos a dar cuenta en la creación que hemos hecho nosotros como humanidad, nos damos cuenta que un aparato como un computador funciona de la manera que funciona a través de un programa, un lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación está basado básicamente en ceros y unos, ¿cierto? Un poco como cuando nos muestra la película Matrix, que todo está codificado y todos son ceros y unos. Y eso lo vemos en esta idea donde el punto de partida es el cero, y a partir a más aumenta en numerología, o sea que los números también nos muestran el concepto de infinitud, en expansión, y aquí en entropía o en restarle para volver al centro. Por eso nosotros como humanidad hemos tenido pajazos mentales, suena un poco grosero, pero por ejemplo preguntas como, es chistoso, por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si vamos a verlo en términos de las culturas ancestrales, está muy claro. Toda la materia surge de un punto, de una singularidad. O sea que, de hecho, si miramos el cero se parece mucho a un huevo, ¿no? Que es lo mismo cuando vemos una célula redonda o la partícula más pequeña puede que tenga también esa forma. Y esa forma nos hace ver que prácticamente lo que conocemos como materia ya densificada, esto, grande, pues parte de un punto, de una singularidad que es el vacío. O sea que entre el huevo y la gallina no hay discusión. Existe esa simbiosis entre huevo y gallina porque es necesario. O sea, la gallina no puede vivir sin el huevo no puede vivir sin la gallina. O sea, los dos se manifiestan de alguna manera en la creación, pero claramente el huevo es primero. Y el huevo no por ser huevo, el huevo es porque
detrás del huevo, o sea, el huevo es una manifestación del vacío. Cuando miramos detrás del huevo, pues antes que fuera huevo, pues era más pequeño, eran unas células, y más pequeños que las células eran partículas, y más pequeñas que las partículas, un punto. O sea que a partir de un punto, a partir de digamos, de una dada, surge todo, se expande, nace, como los colores, como el blanco, se crea, el prisma surge como una creación para manifestar desde el color. O sea, desde el color también manifestamos toda la creación, y esa creación se expande y se mantiene en el tiempo. Esto es lo que llamamos mantener, sostener, permitir que la materia esté en el tiempo-espacio por un tiempo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nacemos, nos reproducimos, nos mantenemos y morimos? ¿Cierto? Es como un ciclo de la materia. Entonces, después de esta máxima expansión, vuelve a lo que llamamos un proceso de entropía, ¿no? De reabsorber esa energía que se expandió, porque esa energía que se expandió es la misma energía que me va a volver a nutrir. Entonces vuelve y se densifica a un punto toda esa energía. Entonces aquí es donde aparece el negro, donde aparece la oscuridad, donde aparece la disolución, la contracción, la muerte, para volver a quedar en un punto cero y volver a surgir como energía, como expansión, como materia. Por eso el chakra del corazón representa también el alma, porque es el punto medio. El punto medio es lo que el yoga también busca que nosotros realicemos. El punto medio es llegar a ese punto de equilibrio donde no estoy polarizado, donde no me voy al más del calor ni al menos del frío, sino encuentro un punto medio, porque en ese punto medio puedo permanecer como idea de forma en el tiempo y en el espacio, más allá de lo que soy como energía, porque como energía nos salimos de esta idea, ¿no? Aunque este principio de alguna manera nos da claridad en una continuidad constante y permanente del tiempo y el espacio, donde hay creación, disolución, creación, disolución, creación, disolución, y podría ser lo que le llamamos en la cultura ancestral el bucle del samsara. Entonces el samsara, por eso se representa también como una rueda. ¿Por qué es una rueda? Porque básicamente lo que hacemos es nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. Entonces dice que el conocimiento, la sabiduría, es lo que nos permite romper con el samsara y hacer que este bucle sea una manifestación más amplia. O sea, que ya simplemente no es en el orden de la materia, sino en el orden de la existencia, donde ya lo miramos tal vez como una línea recta en expansión hasta el infinito, en ascendencia, pero cambia su forma original, porque esta forma original está manifestada para el orden de lo que conocemos como materia. O sea, este bucle aplica a lo que llamamos manifestación cósmica o materia como tal, que es esa misma principio como tal. Entonces, digamos que de alguna manera llegar al cuarto chakra implica que ya hemos alcanzado de alguna manera el punto máximo, donde a partir de allí lo único que va es a florecer nuestro potencial, nuestra capacidad creadora. Por eso el punto medio del yoga es lograr la emancipación del ser, que significa lograr poder iluminar a través de su fuerza, que sería el amor. Cuando expande esa fuerza creadora del amor, se produce ese ciclo constante de energía que permite
que haya un equilibrio en toda esta idea de la creación. Bien, preguntas hasta aquí. Ahora sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, correcto. El romper el samsara significa, ya les he mencionado varias veces, digamos que el bucle es una codificación que está allí, precisamente en ese orden, pero nosotros tenemos una única herramienta diferenciada de toda la creación, de todo lo que es manifestado, el ser humano, ¿no? Y es precisamente manifestado en luz, como energía. O sea, que es y tiene que ver con la luz que ya vamos a ver en el sexto chakra. O sea, la luz significa iluminación. Iluminación significa ver. Ver significa darme cuenta. Por tanto, sería el discernimiento que se logra a través de la inteligencia. Por eso esto está ligado estrechamente con el elemento fuego, porque el fuego o el principio de transformación es lo que permite transformación. Recuerden que es cambio, o sea que la transformación y el cambio es lo que hace que se rompa el ciclo del samsara. O sea, el ciclo del samsara se rompe cuando tenemos la capacidad de elegir, cuando elegimos, porque de resto todos son posibilidades y todas de alguna manera hay que vivirlas para yo entender la totalidad. Por eso la idea en los Vedas es que yo voy y debo ser. ¡Ay, que huya! Dios. Por eso la idea de que yo voy a ser roca, yo soy agua, yo soy río, yo soy partícula, yo soy animal, yo soy pez, yo soy gusano, yo soy hormiga, porque cada una es una manifestación de la totalidad y yo soy la forma de la totalidad porque yo soy, la Biblia dice, yo soy hecho a imagen y semejanza de la divinidad de Dios. Por tanto, yo soy potencialmente Dios. Y como potencial Dios, yo tengo que manifestar todo y entenderlo todo. Y la única forma, ¡ay! Me desespera. La única manera de entenderlo, no hay otra forma sino a través de la experiencia. Yo puedo decir, me pongo en los zapatos del otro y puedo tener una leve idea, puedo matizar un poco lo que el otro está viviendo, pero en realidad yo solo voy a vivir cuando viva lo que está viviendo el otro, ¿cierto? Entonces yo no puedo tener toda la sabiduría de la roca si yo no me vuelvo en roca. Yo no puedo saber la sabiduría del árbol si yo no soy árbol. Yo no puedo ver la sabiduría de un pez si yo no soy pez. Yo no puedo ver la sabiduría del agua si yo no soy agua. O sea, yo de alguna manera, y estos son todas las potencialidades y todas las probabilidades que tengo en este quantum, en este mundo, o en esta energía magma que tiene todo. Pero así como tiene todas las posibilidades, precisamente llega un momento en que ya está esto, porque tiene un ciclo, y ese ciclo se cumple. Entonces, de alguna manera, realizar esto implica romper con esto mismo. Y lo rompemos en la medida en que logramos discernir, en el que ya escogemos no esto como posibilidad y como probabilidad, sino lo que realmente soy como energía, como esencia, como pureza, como lo que soy en esencia. Entonces cuando yo elijo esto, por eso el último chakra es esa conexión con cada aspecto de la vida es, el alma entra, se encarna, se apasiona para crear, para procrear, para hacer,
para ser en el tercero y para amar. Y en el amor me expando y allí logro el máximo que voy a lograr a través de mi conexión con el último chakra. Entonces el último chakra de alguna manera es fundirme con la divinidad y esa fundirme implica, por eso el último chakra tiene que ver con el desapego, ¿no? Con uno de los llamas o los niyamas, sí, llamas. Porque ya el desapego es que ya no me identifico con roca, con árbol, humano, agua, esto, lo otro de la materia. Ya no soy eso, ya no me identifico, porque si bien eso es una creación maravillosa, yo ya tengo una naturaleza propia. Entonces, por eso trasciendo todas las dimensiones. A veces la gente habla de dimensiones como si fueran diferentes lugares donde hay que ir, y todas las dimensiones ocurren aquí al mismo tiempo. No hay espacio-tiempo. Por eso el ahora se presenta como única cosa, porque la idea de noción del tiempo como línea que atraviesa la creación simplemente es una forma de medir algo, pero en realidad no está transcurriendo de esa manera. O sea, a lo que nosotros llamamos pasado, en realidad el pasado sigue siendo una hora constante, y el futuro también. O sea, todo es una hora constante a la luz de los Vedas. O sea, se rompe con la barrera del tiempo y espacio, porque inclusive la barrera del tiempo y el espacio es una forma de que la forma se manifieste. O sea, este espacio, espacio, akasha, tablero, lo que hace posible es densificar, como cuando tomamos una foto, plasmo algo que pasó en un momento determinado. Pero así como es la vida, que está en constante, la foto no es la totalidad, es una fracción. Entonces, de igual manera, el akasha lo único que hace es permitir que se manifieste algo, pero no es la causa misma de lo que hay, de lo que es. ¿Sí? Eso usualmente uno podemos pasar toda la vida llegando a aproximaciones para entender. Por eso lo importante es ir asociando cada vez más cosas, porque cuando entiendes que la ramificación de los árboles representa ese fractal, y ese fractal implica que tanto lo pequeño como lo grande es todo. Por eso la incomprensión o la paradoja de somos todo y somos nada, y el todo y nada se vuelve incomprensible porque siempre estamos viendo en medición, donde podemos decir es esto y es aquello a través de una etiqueta y a través de una limitante, donde decimos esto es frío y esto es caliente. Pero en realidad el fractal nos muestra claramente que siempre está el macro y el micro, y el macro sin el micro no existe, porque el macro es macro por el micro mismo. O sea, la partícula o la célula de tu cuerpo es tan importante como yo mismo. O sea, yo como Bhakti soy esta gran masa de 50 billones de células, pero sin una de esas 50 billones de células no sería posible este Bhakti. Yo necesito 50 billones de células de seres que estén en concordancia para que esto sea posible. Entonces, no puedo decir que es más importante el detalle o lo grande. Es más, sí se podría decir, porque si lo grande parte del detalle, entonces la magia precisamente está en el detalle. El cuadro maravilloso es maravilloso por toda esa composición, pero esa toda composición no es la totalidad misma por él, es por una cantidad de puntos y píxeles matizados por colores que hace posible que ese todo exista, ¿cierto? Entonces, entender y empezar a entender esa magia entre el punto. Nosotros pensamos que somos, en nuestra idea antropocéntrica, llegamos a pensar que éramos el centro del universo. Ahora nos damos cuenta que existen soles 10.000 veces más grandes que nosotros. O sea que cuando lo miramos en imagen,
nosotros somos un punto frente a un universo o a otros soles o a otras galaxias supremamente grande. Entonces, y aquí está pasando todo, ¿no? No solo lo de mi vida, sino la de los demás. Entonces, si tú miras qué insignificante soy, ¿no? Dirías, un punto. Lo que pasa en ese punto no vale nada, vale hongo, porque hay cosas tan grandes que lo que pase allí. Y entonces lo mismo cuando vemos la vida de una hormiga, no sé cuántas horas dura, creo que son 40 horas, 50 horas. O es una mariposa que dura 40. O es una abeja que dura 40 horas. Entonces, pero nosotros pensamos, bueno, para nosotros no es significante, pero para ella es toda una vida, ¿cierto? Y para nosotros son 70 años, pero para el universo no es nada. Y esa es precisamente el reto que tenemos de comprensión, salirnos de la polaridad y entender que todo es una unidad. Entonces, cuando yo entiendo que todo es unidad, debo integrar la idea de finito con infinito. Como mi mente siempre ha estado condicionada por la idea limitada de lo finito, porque de hecho constantemente estamos en lugares cerrados donde básicamente también mi psiquis está todo el tiempo diciéndome, hay límites, hay paredes, ¿sí? Entonces, por eso nos cuesta tan difícil, pero en la medida en que nosotros vamos conectando con eso que somos, ahí es donde empezamos a manifestar que sí existe esa grandeza, o sea, que el amor en expansión existe, que la compasión existe, que la paz se logra, que se puede una cantidad de cosas, pero que hacen parte de algo que es más allá de la forma, más allá de lo que podemos explicar con raciocinio. Entonces lo que va a romper el samskara va a ser tu fuego, tu proceso de cambio a través del discernimiento, a través de la inteligencia. Porque ya escoges no ser una probabilidad, sino en tu realización ya escoges ser lo que eres como esencia, como energía, que también es difícil entenderlo. Porque como no somos en este momento más densos que otra cosa, entonces nos cuesta mucho entender esa idea. Bien, ahora vamos a pasar al quinto. Miren que de aquí partimos de un primer chakra, ¿cierto? Segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra, ¿vale? Y entonces aquí vimos el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, elemento aire, y aquí llegamos a la kasha, ¿cierto? O sea que el quinto elemento, perdón, el quinto chakra va a estar relacionado con el quinto elemento. Y recordemos que decíamos que el sonido crea y destruye, o sea, la vibración es la que va a hacer posible que se reorganice las partículas, ondas, partículas, y se densifiquen. O sea que el hablar o la vibración de la voz es una energía creadora. Pero esa energía creadora está a su vez ligada al pensamiento, porque prácticamente para yo poder gesticular, para yo poder coordinar un diálogo, algo que voy a expresar, yo necesito primero pensarlo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la palabra crea y destruye, pero esa palabra, detrás de la palabra está el pensamiento. Por eso, todo se resumiría a la mente cuántica, a la mente del pensamiento, que es la que produce que todo se dé. Buenos días. Entonces, quinto chakra, estamos diciendo que queda en el centro de la garganta, está ligado con una glándula tiroides y paratiroides. Hay muchas implicaciones en relación con esa glándula.
sería muy bueno que averigüemos un poco. El nombre del mantra, del chakra, es Vishuddha, y Vishuddha hace referencia a puro, a grande, o a purificación. Volvemos al punto. Purificación también tiene que ver con la capacidad creadora. Para que también lo tengamos en cuenta, en el segundo chakra estamos hablando de una energía creadora, desde el soma, desde la forma, porque es la capacidad creadora que yo tengo en la fecundación, ¿cierto? Desde la forma, pero también es mi potencial creador. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una empresa es como tener un hijo. Si bien no es estrictamente biológicamente lo mismo, simbólicamente sí es lo mismo. O sea, cuando nosotros tenemos a cargo a alguien o algo, ese rol que se cumple de alguna manera es el rol que se cumple de la idea de familia, del segundo chakra. Entonces ese segundo chakra es nuestro potencial creador, ¿cierto? Y el quinto chakra es también la capacidad creadora que tenemos a partir de la palabra, ¿cierto? En las enseñanzas, por ejemplo, de Jesús se habla mucho de eso, de cómo Jesús hablaba, él tenía frases como, lo que de la boca sale, del corazón procede. O sea, todo lo que digas con sentimiento se manifestará. O sea, él claramente nos daba una idea o una noción de la importancia que era no solo la palabra hablada por la capacidad creadora que tiene, sino cómo detrás de esa palabra hay un pensamiento. Entonces era cómo nos cuidamos de lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando. Gran parte de lo que llamamos principio de vibración surge de esa idea, de lo que vibramos a partir de lo que somos como pensamiento o de lo que somos como palabra. Por eso lo que buscamos hacer es estar observándonos constantemente qué estamos diciéndonos. Si nos levantamos todos los días, ¿qué lenguaje estamos teniendo con nosotros? Si yo estoy siendo un poco fuerte al decir y maldecir, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo esto? ¿Cierto? Eso sería la queja. Esa queja a nivel vibracional genera un campo, lo mismo de esto, es un campo de información. Y al generar nosotros como campo de información, pues ese mismo campo de información tiene un poder de atracción por la ley de atracción también que existe. La ley de atracción físicamente también la podemos ver explicada a través de la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad también a su vez está explicada a través del principio de los campos de información. Un indicio de los campos de información, por ejemplo, son, perdón la redundancia, son campos de información como los imanes. Los imanes son campos de información que tienen precisamente esa capacidad de repeler o atraer algo. Hay un autor muy interesante que se llama Rupert Sheldrake, y él desarrolló algo que se llama los campos morfogenéticos. Es una manera de explicar también la sombra, el inconsciente colectivo, o el cómo podemos mover inclusive con cierta velocidad partes del cuerpo, y aunque esas partes del cuerpo estén entrelazadas a través de un sistema nervioso, hay un campo de información más allá de esa respuesta neuronal que se logra. Hay una información mucho más veloz, más veloz que la velocidad de la luz, que hace posible que ese campo de información tenga la posibilidad. Él tuvo un experimento muy interesante que se llama la teoría del centésimo mono, y es básicamente un experimento a partir de cómo los monos, viviendo de manera aislada, lograban tener ciertos comportamientos que eran totalmente nuevos, y siendo pues que estaban totalmente aislados. Pero lo curioso era que esos
patrones de comportamiento ya los estaban generando otro grupo de primates en otro lado del planeta. O sea que ahí la información viajaba en el tiempo y en el espacio. Recordemos que el tiempo y el espacio es una forma de medir, porque en realidad no existe en la realidad como tal. Entonces, esa noción de que viaja a la velocidad de la luz era más como se puede ver manifestado. Esa energía de dos formas, o esa información viajaba en ese nivel de distancia. Eso también tiene una explicación a través del experimento del doble cuántico, el doble cuántico y el experimento del entrelazamiento cuántico, que es precisamente cómo se logra ver que dos partículas pueden estar totalmente comunicadas, sea que estén juntas o sea que estén separadas en el tiempo y en la distancia. Bueno, siguiendo con nuestro quinto chakra, tiene que ver precisamente con la palabra, por tanto tiene que ver con la expresión, tiene que ver por tanto con la verdad, tiene que ver por tanto con la veracidad, porque el chakra pues va a estar plexado en la medida en que estemos condicionados por la mentira. O sea, la mentira plexa o condensa la energía de ese chakra, y en su expansión equilibrada estaría la posibilidad de estar siempre en la verdad. Esa posición de este chakra pues tiene mucha importancia. Por algo pasa por aquí no solo el aire, sino los alimentos, ¿cierto? Esas glándulas también tienen unas hormonas que trabajan, o que vamos a verlo, como en la medida en que va ascendiendo las hormonas van teniendo una función más integradora, terminando, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis y la pineal, nos vamos a encontrar con que son, por ejemplo, hacen parte de lo que se conoce como el sistema límbico, que es el que hace posible que de alguna manera gran parte de las otras hormonas funcionen. O sea que entre más avanzamos, cada una de las hormonas van a tener más funciones a nivel de control de las otras hormonas inferiores. O sea que la tiroides, bueno, cuando estábamos inclusive en el timo ya tiene un poder de su capacidad hormonal en las diferentes hormonas que se fabrican en el timo. Recuerden que una de las principales tiene que ver con los glóbulos blancos, que hacen parte a su vez del sistema linfático, que a su vez es lo que llamamos el sistema de defensas. Eso es lo que también a veces nos da claridad acerca de cómo es posible también contrarrestar las enfermedades a partir de no una visión esotérica, sino una visión real de cómo un sistema de defensas se mantiene precisamente a través de un potencial de energía que tiene que ver con el timo y que tiene que ver a través con el chakra corazón, que es el amor. O sea que entre más amor establezcamos, mayor coherencia en nuestra salud vamos a encontrar. Gran parte de lo que nos hemos preguntado en la humanidad acerca inclusive de la salud, de la belleza o de la juventud, también están vinculadas con el cuarto chakra. En la medida en que tú entres en más coherencia de amor, mayor longevidad vas a lograr alcanzar, mayor paz. Porque en realidad la vejez tiene que ver con nuestra capacidad oxidativa a nivel celular. Y la oxidación a nivel celular se logra en gran medida por desarmonía. La desarmonía que se logra en el corazón, la desarmonía que es el estrés, la ansiedad, todo aquello que nos saque de la frecuencia del amor genera desarmonía, y esa desarmonía se traduce en degeneración celular, y esa degeneración celular es la que se ve
se va a ver vista en un deterioro de nuestra piel, de nuestra salud, de nuestra energía. Entonces, función interna, síntesis, verdad, función externa, comunicación y creatividad, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de esa creatividad que se logra a través de la palabra. Estamos hablando que ahí es donde mayor número es el lugar más pequeño comparado con los otros chakras, casi, pero es donde mayor pétalos hay 16. Y cada pétalo, recuerden que hace referencia a una línea de acción, como nadie o como meridiano. O sea que cada una de esas 16 ramificaciones está conectado con las glándulas, con órganos del cuerpo en particular. El color, como vemos, es el azul. El elemento ya lo dije, Akasha. Ya hemos hablado mucho sobre la Akasha. Ustedes han visto 2 videos, o tal vez 3, que ya de entrada nos están dando claridad de la Akasha. Akasha es a veces al comienzo un poco inentendible, porque parte de la idea del vacío, y nosotros no tenemos una idea clara del vacío, porque siempre estamos viendo en razón de la forma. Entonces la forma o la materia ocupa el vacío. Entonces entender el vacío es como simplemente salirnos de este planeta, irnos hacia las estrellas y pensar en el vacío como eso, simplemente como espacio. Y esa es en realidad la idea del espacio, pero es el espacio donde todo se hace posible, donde la materia se puede manifestar. Por eso, en algún momento daba el ejemplo de que Akasha es un poco como este tablero, ¿no? Es el lugar donde puedo yo escribir algo, y ese algo es manifestar una información. También lo rige la diosa Sarasvati. Sarasvati es la representación regente de una energía, como un ministro, ¿no? Como que tiene una función específica. Entonces, la diosa Sarasvati representa la energía del estudio, del conocimiento, ¿sí? Entonces, recuerden que el conocimiento también está ligado a cómo ese conocimiento es manifestado a través de la palabra. El sonido es Ham o Subhilla Mantra, ¿cierto? Recuerden que hay una relación acá también con metabolismo, que a su vez tiene que ver con la tiroides, con la inspiración, con la expresión creativa. Cuando hay bloqueos, por ejemplo, tiene que ver con tristezas, con apatismo, con incapacidad de expresión. Miren que cuando nos afectamos de la garganta, esa incapacidad de expresar muchas veces, de hecho, cuando ocurren enfermedades de la garganta, tienen que ver con esa dificultad o complejidad que tenemos a la hora de expresarnos. Entonces, gran parte cuando se presentan enfermedades relacionadas con la garganta van a tener en la parte emocional que ver posiblemente con aspectos de comunicación, de expresión como tal. También está relacionado con el dar y recibir. Ahí surge como una frase de la importancia que se tiene a la luz de los Vedas de escuchar bien, porque cuando yo escucho bien o cuando yo me doy la tarea de escuchar, puedo tener más información para hablar. Entonces, parte de lo que conocemos como la desarmonía en el hombre surge de una mente reactiva. ¿Y qué es una mente reactiva? Es una mente que simplemente se deja avasallar
por los impulsos. Alguien me dijo algo y yo de una vez respondo. No, a veces no damos tiempo ni siquiera al análisis de una situación, ¿cierto? Y constantemente estamos en esa dinámica reactiva y por eso a veces nos lamentamos muchas veces de lo que ocurre después, porque después, ya con cabeza un poco más fría, ya decimos, no debí decir eso, o fui muy fuerte, o simplemente no debí decirlo. Entonces, tiene que ver mucho con la capacidad auditiva, porque para yo poder expresarme bien, de alguna manera necesito suficiente información y esa información yo la recibo a través de los sentidos, la vista, el tacto, pero especialmente el oído. O sea, cuando yo soy bueno un oyente, yo puedo tener una buena capacidad de expresión. Nosotros vemos, por ejemplo, en las personas que tienden a ser espirituales, ¿no? Cuando hablamos de gurús, cuando hablamos de un Eckhart Tolle, o personas que están, o un monje tibetano, vemos que ellos tienen la cualidad de ser silenciosos, no son tan reactivos, siempre están escuchando y siempre están, digamos, pensando muy bien lo que van a decir, ¿cierto? Entonces, ese es el punto del silencio nuevamente. Cuando se llega de la luz en expansión y pasamos por esa manutención, por esa manifestación temporal, volvemos a la oscuridad y al negro, y el negro es entropía. Entonces, es el espacio de quietud de donde surge todo, de donde surge, por eso decíamos, primero es el huevo y después la gallina. Primero existe el vacío y a partir del vacío se produce el todo. Entonces, esta es la oscuridad por la que también pasamos y por la que debemos pasar. O sea, en realidad, a veces pensamos que es que nosotros tenemos que huir de la oscuridad o huir de ese lado oscuro. Y en realidad no se trata de eso, se trata de incorporar tanto la luz como la sombra o como nuestra oscuridad. Así lo enseñaba Jung. Entonces, cuando integramos esa entropía, ese agujero negro, eso que simplemente está recogiendo para aniquilarse, significa que eso nuevamente se retrae para ser destruido en transformación a través de la luz, a través del calor, a través de ese poder transformador que es el cambio, y para volver a ser luz, para volver a ser blanco, para que ese blanco se matice en todos sus colores. O sea, que el blanco es, miren que en India, por ejemplo, las casas, ya había mencionado, ¿no? Todas tienen color, porque el blanco puede ser muy avasallador, en el sentido de que como está toda la gama cromática, es una información contundente, mientras que cuando pintamos cada espacio por cada color, es el matiz de cada color que está dando una información. Entonces volvemos al punto, es el principio del detalle. Entonces aquí está todo el detalle de la forma manifestado en ese prisma de colores, cumpliendo un ciclo. Vamos a ver qué nos falta. A ver, ¿quién me recuerda que nos falta? Las frecuencias. Bueno, podríamos mencionar muchas glándulas para que ustedes, y hormonas para que ustedes estudien. Glándulas, ya dije la tiroides. Hay una hormona en particular, por ejemplo la tiroxina, la T4, la T3, que también, conociendo un poco su función, vamos a entender un poco más la disposición de ese centro de energía. Vamos a ver. Uy, no. A ver.
La parte anterior, recuerden que todos los chakras, excepto el primero y el último, tienen un solo vórtice, ¿no? O sea, el primer chakra tiene el vórtice hacia conexión con la tierra y el séptimo chakra solo tiene un vórtice en conexión con la energía universal, llamémoslo así. El resto de chakras intermedios tienen vórtice anterior y vórtice posterior. Me queda la lengua trabada. Entonces, por eso hablamos también de función interna o función externa, o función anterior y función exterior. La parte anterior se relaciona con la comunicación hacia los demás, la comunicación amorosa, ya que la palabra puede curar o dañar. Hay una frase que dice que el sonido crea y el sonido destruye, que es lo mismo que estamos diciendo cuando el sonido primigenio es el Om, porque es a partir del Om que surge toda la manifestación cósmica. O cuando miramos en la Biblia y también dice, y Dios dijo, y así se hicieron en los primeros 7 días la manifestación material, ¿no? Manifestando a partir del sonido cada cosa. En otras culturas vamos a encontrar lo mismo, ¿no? La parte posterior se relaciona con la vida profesional, la expresión que se obtiene en el trabajo y en la vida diaria, el poder creativo, la capacidad de adaptación y la capacidad de tolerancia, la expresión, la alerta y el discernimiento. Entonces estamos hablando también de que hay una relación con los karmendriyas y los gyanendriyas, ¿cierto? Entonces, el órgano de la acción sería la voz o la palabra, la voz como tal, y el gyanendriya o el driya de la información o el órgano de la información serían los oídos. La frecuencia original de ese chakra es 392 Hz, ¿cierto? La nota musical es sol, y su máxima acción está entre los 28 y los 35. Miren que esta época también es una época crucial porque ya es cuando en evolución terminamos como un proceso evolutivo de maduración que llamamos, y por eso decimos que entre los 28 y los 35 ya soy un adulto pleno, ¿cierto? Antes de los 28 nos llamamos jóvenes, y antes nos llamamos adolescentes, y antes niños. Entonces digamos que el adulto parte ya de esta, miren que ya hemos llegado al quinto elemento, o sea, a partir de donde se materializa todo desde la forma. Entonces ya los chakras superiores ya no tienen que ver con elementos materiales, ya tienen que ver con una energía mucho más sutil. A ver si me acuerdo, es que acá no está, no lo tengo. Pero, ya sé, parece. Ay, vamos a ver el planeta aquí. Ustedes, uy, listo. Ustedes en estas tablas de chakras, de una vez aprovechamos. Bueno, no están los planetas.
Pero algo para que tengan en cuenta es que cada chakra tiene una recomendación en posturas. Eso lo pueden ver en las tablas, en las tablas de los chakras. Entonces aquí, por ejemplo, dicen asanas. Entonces, miren que el último de los chakras tiene el Shirshasana, que tiene que ver con el chakra de parado de cabeza, que se relaciona precisamente con esa conexión. Sexto chakra y séptimo chakra. Y así van a encontrar la recomendación para cada uno de los centros según eso. No lo tengo acá, Manen, pero se los voy a recordar en otra clase. Y en este momento mi cabeza tampoco lo recuerdo. Pero de hecho si miramos... Bueno, vamos a seguir con ya terminamos los 5 chakras, queda como tarea lo que preguntó Manon de el planeta. ¿Ok? No lo estoy diciendo para ustedes, sino también para mí. Tarea recordarlo. Ay, bueno. Vamos a pararnos porque estaba ahí como... Bien, vamos a ver el sexto chakra. Entonces ya dijimos que los 5 primeros chakras tienen que ver con los 5 elementos de la energía material. El sexto, miren que solo tiene 2 pétalos. ¿Cuáles serían esos 2 pétalos, niñas? Si estamos diciendo que el Ajna chakra tiene 2 pétalos, ¿con qué se relacionan esos 2 pétalos? A ver si están prestando atención. Juan ahora estaba más dormido que despierto. ¿Sí saben con qué tiene que ver? No, ¿cierto? Bueno. Hablamos de que hay un canal importante relacionado con la médula espinal, Sushumna. ¿Cierto? 3, 7. La mitad del centro, donde está el alma. ¿Sí? Sexto chakra. Hay 2 chakras secundarios importantes. Ida y Pingala. ¿Cierto? De hecho, Ida y Pingala se ven como una serpiente que serpentea y va atravesando cada uno de los centros energéticos, pero Ida y Pingala terminan en Ajna chakra. O sea que de canales importantes superiores solo queda Sushumna conectado con el último chakra. Ida y Pingala termina en Ajna. Ida y Pingala. Ahí están los 2 chakras, ahí están los 2 canales. Por eso tiene 2. Pero si lo vemos en numerología, ¿qué es 2, Juan? Para que no me duerma, está cayendo a los brazos, está cayendo a los brazos de Morfeo. 2. 1 es unidad. 2 es dualidad. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, pero estamos condicionados por un principio de dualidad. O sea que esta es la dualidad. Pero precisamente se relaciona con este chakra porque este chakra tiene que ver con por eso le llaman tercer ojo. 2, 3, ¿cierto? Pero este ojo ve lo que no ven estos ojos. Estos ojos son para ver la forma.
Este ojo es para ver lo que hay detrás de la forma. Para ver lo que hay detrás de la forma, tiene que integrar la dualidad. Para yo ver qué hay detrás de la forma, integro la dualidad. Porque en la dualidad está el todo. Yo no puedo irme solamente al frío, yo no puedo ir solo al calor. Para yo entender la totalidad necesito de los dos. Por eso la idea del yin-yang en la tradición china, en diferentes culturas que nos están hablando de la integración de esas dos energías en una sola. Somos una sola cosa, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver cuando trasciendo la forma. Y trasciendo la forma cuando trasciendo la idea de la dualidad. Cuando ya no estoy pensando en caliente y frío, alto y bajo, principio y fin, sino que ya estoy pensando en una sola cosa: existencia, manifestación, expresión. Una sola cosa manifiesta la totalidad. Entonces, por eso tiene que ver con la idea que ya yo les he mencionado en algunas clases anteriores, con la idea del guía interno. ¿Sí? El guía interno, o también llamado la intuición, lo llaman también el sexto sentido, tiene que ver con lo que preguntaba ahora Lady Johanna, ¿cierto? ¿Tú qué preguntaste ahora? ¿Cómo se vence o cómo se rompe el samsara? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Con la luz. O sea que este chakra tiene que ver con la luz. Porque recuerden que la luz, o sea, mi capacidad de ver físicamente solo es posible a través de la luz. Por eso cuando hablamos de seres iluminados, estamos hablando de seres realizados. Porque la luz equipara a la sabiduría o el conocimiento. Es como cuando estamos pensando en un sol que simplemente ilumina. En la iluminación está todo, toda la información. Entonces, yo solo puedo ver a la luz de la verdad, a la luz de la manifestación, de lo que es real, ¿cierto? Entonces, este chakra estaría relacionado con eso, con mi discernimiento, con mi capacidad del elemento fuego, de inteligencia, de yo poder elegir. Yo elijo sabiamente si yo intuyo, si yo permito ver a través de la intuición. Yo no puedo tener claridad si solo me quedo viendo con los ojos, porque todo lo que ven mis ojos son forma. Y en la forma no está explicada la totalidad. O bueno, sí está, pero no es lo que me permite a mí entender y comprender en totalidad el todo. Entonces, tercer chakra significa el guía interno. Significa en las diferentes dimensiones que hemos mencionado que existen. Ahora se habla de que hay 22 dimensiones. En cada una de esas dimensiones que existen en este mismo espacio, en este momento, solo es posible ver si yo estoy conectado a través de... O sea, este es el camino a través del cual yo puedo entrar a otras dimensiones. A través de la intuición, a través del ver, a través de darme cuenta. Por eso en Avatar, cuando vimos Avatar, ¿se acuerdan? Que decía cuál era el bloqueo de ese chakra. Las falsas percepciones, las falsas identificaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es luz, o sea, es conocimiento, este chakra. O sea, ¿qué es lo que nos permite? Ya hemos trascendido el amor, ya hemos trascendido la palabra como creación y nos metemos ya trascendimos la forma y la materia, compuesta por esos 5 elementos materiales: tierra, agua, fuego, aire, éter, luz. Entonces ya la luz
superior a todas las energías materiales, es como preparándonos para salir. Porque así como llegamos y encarnamos a partir del primer chakra, el propósito es vivir, como en el bucle que hicimos ahora, expandirse, vivir, mantenernos y volver a entrar en esa, lo hicimos así, de aquí hacia abajo, y aquí entramos nuevamente a entropía, o sea, donde vuelvo a hacer el vacío. Que eso para nosotros es totalmente incomprensible porque no tenemos una claridad real acerca de lo que es el vacío. Entonces, estamos diciendo que ubicación el entrecejo, significado saber. Recuerden que la sabiduría no es equiparable al conocimiento. El conocimiento está implícito en los textos. El conocimiento está implícito en la red. Si usted entra a la red, se va a dar cuenta que hay de todo. O sea, que todo está posiblemente codificado en información, que se traduce en conocimiento. Entonces los Vedas nos dicen que el conocimiento no es el objetivo, el conocimiento es el principio de todo, es la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad que tenemos, no solo de relacionar todo con todo, sino de realizar. La realización solo es posible a través de la vivencia. Por eso hablábamos ahora de que yo no puedo entender qué es roca si yo no soy roca. Yo no puedo entender qué es ser un árbol si yo no vivo la experiencia de un árbol. Para yo ser un Dios en potencia, para yo realizarme como con la idea de emancipación, yo debo de ser todo. Yo debo de pasar por todo lo que es la creación. Y de ahí surgen también la idea de las diferentes dimensiones. Entrar en diferentes dimensiones significa también a su vez entrar en diferentes formas de vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de quinta y sexta dimensión, se dice que es la dimensión de los arcángeles, de seres divinos, que a través de una canalización vamos a recibir información, pero en realidad es una manifestación de nosotros mismos en una dimensión más alta, ¿cierto? Vista en la diferenciación del tiempo y el espacio, donde reconocemos que el tiempo y el espacio no existe, o sea que es un constante ahora presente donde está ocurriendo, donde está transcurriendo la primera dimensión y la 22ª dimensión. Entonces la sabiduría es la capacidad de entender todo en expresión, o sea, si yo logro realizar la expresión de la vida en todas las formas, encuentro la sabiduría. Percepción y orden. Función interna, intuición, dominio de sí mismo. Función externa, inteligencia, que era lo que mencionamos, que es lo que permite delimitar nuestra capacidad frente a otras manifestaciones de la materia o otros seres. Porque cuando hablamos de animales, también nos distinguimos de los animales a través de esa capacidad superior que tenemos en el discernimiento. El color es el violeta. El elemento, miren que dice manas. Manas es. ¿Cuál es el tercer panchakocha? ¿Cómo se llama el tercer panchakocha? A ver, ¿qué tanto estudian ustedes o leen las diapositivas? A veces todos entregaditos así como lidito y aún así no lo aprovechamos. El primer pancha es Anamaya. Anamaya Kosha, que hace referencia al físico. El segundo pancha kosha es
Prana, Maya, Kosha, que significa el prana, o como energía, o sea que es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el segundo pancha kosha, que es el kosha de la energía, o el kosha de la vibración, o el kosha de la energía. El tercero es mano, maya, kosha. ¿Qué significa manas entonces? Mente. Entonces, es el cuerpo o la cobertura de la mente. Allí habitan tres elementos. Bueno, ahí eso lo vamos a ver más adelante. No nos metamos por ahora. Mente, o sea que el elemento, aquí podríamos decir que el elemental, pero en realidad podríamos decir que el elemento sería la luz. Como tal. La glándula hipófisis, vamos a ver que aquí ya se integran, ¿no? Porque si lo miramos, hipófisis, pineal, van a estar integradas. O sea que ya estamos hablando de un sistema límbico que como tal se conoce como el sistema comando de todas las demás glándulas. O sea que el sistema límbico tiene funciones de regular las funciones de otras glándulas. O sea que inclusive la testosterona, la progesterona, todas las glándulas que desarrollemos o surjan a partir de chakras inferiores van a estar regidas a través de la hipófisis o a través de la pituitaria. ¿Vale? El Bija Mantra, como ven, es miren que este es el Bija Mantra del Om. Nuevamente, todo surge a partir desde la física, todo surge de una singularidad, una supernova que estalla, un punto infinitamente pequeño que estalla y se atomiza. Esa expansión de las partículas van densificando y van tomando forma, y en la medida en que se va expandiendo se va creando la idea del universo. Por tanto, todo surge del vacío, todo surge de un punto, pero detrás de ese punto está el vacío y detrás del vacío está la luz. Nuevamente, como lo vimos acá, luz manifestada en expansión a través de un prisma que se manifiesta para volver a una entropía de oscuridad, para continuar ese ciclo interminable de energía constante. Entonces, podríamos decir que si bien el akasha es la creación de la materia, porque es el que a través de la vibración de la vibración de la palabra se crea, ya dijimos que no se puede crear sino detrás del pensamiento. O sea, yo puedo expresar, hágase esto, ¿cierto? Pero el que esa frase esté articulada o tenga una comprensión solo es posible a través de la mente. O sea que más allá de la palabra está el pensamiento, ¿cierto? Por eso todo surge a partir de la idea de una gran mente o de una gran inteligencia. Y por eso todo el dilema de nuestra sociedad o de lo que somos o de lo que plantea el yoga va a ser también en este punto. Por eso decimos que la gran dificultad del ser humano está el sufrimiento. ¿Dónde se produce el sufrimiento? En la mente. ¿Por qué? Porque es a través del pensamiento que sufrimos. Porque a través del pensamiento es que generamos ese vínculo de apego o identidad. La identidad la que crea en realidad el sufrimiento. Por tanto, es la mente la que hace posible la creación. Vuelvo a decir, ese computador, si yo lo cojo solamente en su forma, no me sirve para nada. Bueno, puedo trancar la puerta puedo pegarle a alguien
puedo hacer un techo para un pájaro, para un gato. O sea, a nivel funcional, físicamente puede tener funcionalidades, pero en realidad para lo que es creado ese computador, ¿cierto? Y todo lo que él puede hacer, dijimos en algún momento que era necesario la energía, ¿cierto? Y efectivamente, sin energía no funciona. Pero aún teniendo energía, si ese computador no tiene un CPU o una inteligencia, ¿cierto?, que procese, no pasa nada. Pero más aún, si ese computador no tiene un lenguaje de programación, no funciona, no sirve de mucho para lo que realmente... Entonces, de igual manera, el pensamiento es el punto de origen de todo. Porque a través del pensamiento, ligado a la emoción, hace posible que la forma tenga sentido. Porque si no tendría sentido, pues sería todo más aleatorio, más como en desorden, digámoslo así, o casi que sin coherencia. Estas 50 billones de células que están y que hacen parte de mí, esos 50 potenciales yo que existen, están aquí por una coherencia. Esa coherencia es la coherencia de cada una de esas células en amor que vibran y que hacen posible que estén juntas. El amor es el que hace que todo se una. Y por tanto, en coherencia, cada una de las células en amor vibran y hacen posible que exista este cuerpo. Pero esa coherencia surge de la mente. Por eso hablamos de la mente de Dios, cuando hablamos del origen más allá de la palabra. Entonces, si estamos acá, creación, más allá de la creación está la mente, que es Agna Chakra. Vamos a recordar entonces algunos otros elementos de este chakra. Por ejemplo, la frecuencia. No voy a hablar de las glándulas ni de porque eso nos puede dar tiempo para otro cuando veamos salud. Pero hay muchas funciones, por ejemplo, tiroides, bueno, más que todo hipófisis y pituitaria. Se produce una hormona muy importante que se llama el DMT. Dimetil, eso. Que si vemos la película de Lucy, vamos a entenderlo mejor. Básicamente es la glándula o es la hormona que da el paso entre la vida y la muerte. Sí, cuando no nace, y cuando no sueña, ¿no? Sí, también. ¿Qué produce DMT? Por eso consumirla sería como... Sí, bueno, de cierta manera, algunas plantas psicotrópicas tienen cierta concentración. Tienen eso. Por ejemplo, el yagé, el LSD, estimulan esta glándula porque está presente en nosotros, pero consume los hongos. Ese tipo de, por ejemplo, la melena de león, el shiitake, bueno, una cantidad de hongos, es bueno consumirlas porque tienen funciones regeneradoras del cerebro y de las hormonas. Entonces, por ejemplo... Yo conozco un café que tiene melena de león. Un man ahí que es como entrenador de recomienda eso y también en la shawarma. Es muy importante en estos tiempos porque lamentablemente por alimentación dicen que nosotros como sociedad estamos estupidizados. No sé si se dice bien así. Pero tiene que ver es con que
nos hemos vuelto un poco más estúpidos, y ya voy a explicar por qué. Suena un poco fuerte, pero resulta que hay ciertas sustancias que inhiben o contraen estas glándulas, y nosotros estamos consumiendo constantemente. Entonces, por ejemplo, el flúor, los metales pesados, el aluminio, whatever. El aluminio que está en todas las sartenes. O sea, entonces, por ejemplo, los desodorantes, los cosméticos, la crema dental, hay una cantidad de cosas que tienen una cantidad de metales y sustancias que inhiben. Entonces, por eso dicen que somos más estúpidos, porque cuando se va contrayendo, por ejemplo, la glándula pineal, es como que ya no tenemos todo ese potencial a nivel orgánico, de alguna manera no tenemos toda esa función hormonal que hace que tengamos esos diferentes estados de claridad o de conciencia. Entonces, se hace muy importante restablecer el orden de esas hormonas o de esas glándulas. Entonces, de conspiración, no conspiranoico, porque pues, nos tienen estupidizados con todas esas que nosotros mismos compramos. en los países desarrollados, el agua, por ejemplo, tiene grandes cantidades de mercurio, flúor, que eso atrofia la glándula pineal. Entonces, casi que todo el tiempo estamos estimulados por unas sustancias. Mucha nota de agua, ¿no? Por allá en el exterior y en todo lado compran el agua. Entonces, Agua también, ¿sabes? Agua también es agua. claro, no toda el agua, prácticamente. El agua debe pasar, por ejemplo, por procesos naturales de energización, por ejemplo, con ciertos minerales o con el sol, para restablecer su radiovitalidad y pueda nuevamente perder metales pesados y tener propiedades nuevamente. Entonces, por eso se hace necesario consumir ciertas, como melena de león, hongos, y una cantidad de que estimulan y que producen nuevamente reactivación de esas glándulas en particular. Leí también que la melena de león lo que hace es como regenerar y crear nuevas conexiones neuronales. Se llama epigénesis. Eso es lo que pues, como que ayuda un poco también a ampliar como los niveles de conciencia. Claro, correcto. Entonces, a comer todos melena de león. Bueno, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué dice acá? La zona anterior está representada por el sistema endocrino corporal en estrecha relación con la parte emocional. Eso lo vamos a ver en Paradigma de la Salud, pero yo les he ido adelantando. A algunos les he compartido el diccionario de biodescodificación. Es básicamente esa información. A la luz de los Vedas es toda, o sea, la enfermedad primero se concibe como la respuesta biológica ante una desarmonía. La enfermedad nunca es mala. La enfermedad simplemente es una respuesta del cuerpo ante una desarmonía. Ahora, la desarmonía surge a través de un desequilibrio emocional. Todas las enfermedades se matizan, se sostienen o se fundamentan en un aspecto emocional. O sea que todas las enfermedades surgen de desórdenes emocionales. Por eso el abordaje de observar y darnos cuenta cómo estamos en emociones, qué dificultades o qué bloqueos tenemos. Porque a partir de allí podemos también darle al cuerpo una mayor salud. En uno de los videos de los chakras, el material de los chakras, hablaba mucho de cómo la medicina tradicional china como que se enfoca mucho en estos centros de energía y de cómo uno desde la mente tiene el poder para sanar. Entonces, hacían un ejercicio muy chistoso en el que te ponen como a montar las dos líneas de la muñeca. Ah, sí. Digamos como uno manifiesta que sus dedos están alargando,
trabajando, vuelves y separas las manos, vuelves y las juntas y resulta que tus dedos de una de las dos manos se alargan. Entonces, explicamos que es por cómo uno, digamos, concentra todo ese chi o esa energía vital en manifestar que eso es lo que necesita que suceda. Entonces, lo mismo pasa como con las enfermedades y como con el malestar o la desarmonía emocional. Cuando uno tiene alguna situación que no lo deja estar como tranquilo, justamente pues como que si uno enfoca toda esa energía y transforma todo lo que siente en algo positivo, pues probablemente eso vaya a cambiar de alguna manera, pero no es que vaya a ser así de alguna manera, sino que es como con una práctica constante. Y también pues eso también te lleva a tomar acción como más consciente de que debes hacer algo para que eso cambie y no enfocarte simplemente como en lo negativo, sino ir transformando esa energía para que pueda pues, como estar en algo. A mí me encantó eso de los whisky, ¿no? Todo eso de los whisky, de placebo y toda esa vaina. Eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? En cuanto a la vibración, la manera como vibremos de pensamiento y de palabra es lo que estamos permitiendo que orbite en nuestra vida. Por eso la pregunta irónica que a veces hacemos como, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Es tonto preguntarse eso porque a la luz, ahora inclusive científicamente se puede comprobar que todo lo que orbita en tu vida se debe a ti mismo. O sea, tú eres el creador de tu propio universo. De hecho, se habla desde la física cuántica que nosotros somos creadores de universos, o sea, cada ser está creando un universo, que terminamos en la misma pizarra donde podemos estar todos creando, pero de alguna manera todos creamos universos. O sea que todos somos responsables, sino que eso hay que profundizarlo bien, porque a veces nos queda difícil entender cierta situación en especial de complejidad, ¿no? Por ejemplo, para una persona maltratada, ultrajada, violada, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, es muy complejo llegar a pensar, ay Dios, esto yo lo busqué, ¿cierto? Es difícil entenderlo porque es una cuestión de shock, de bloqueo, de vulnerabilidad, que es muy difícil decir, bueno, sí, esto, pero tiene la comprensión. Yo por eso siempre recomiendo leer a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, porque con él logré percibir de las cosas más horribles que puede uno percibir y es llegar a un momento de vacío, de dolor, a tal punto de eso, de estar en una guerra, de un maltrato, de perder toda su familia, de perder todos sus seres queridos, de despojarlo de su profesión, de despojarlo de sus pertenencias, o sea, te quitan todo. Y aún que te quiten todo, puede surgir la luz de ahí, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Él enseña a través de la resiliencia. Recuerden que resiliencia es adaptación, adaptación significa cambio, cambio significa transformación. O sea, a través de eso él logró resolver de alguna manera toda esa dificultad. Pero el principio es el principio cuántico de vibración. Todo es energía, todo es vibración. La manera como orbites, como estés pensando, como estés orbitando, como estés vibrando, eso mismo llega. Pero esto no le quita, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos discursos, porque eso no le quita la responsabilidad colectiva a la sociedad. O sea, si uno vive en un entorno contaminado, pues es más probable que desarrolle una enfermedad. Sí hay gente que no va a desarrollar una enfermedad, pero sí, si yo consumo agua contaminada, yo como alimentos contaminados, pues es más probable que me enferme. Y esto no es porque yo
no vive bien. Es porque yo estoy comiendo y me estoy alimentando de algo que pues no está bien. Y es una responsabilidad colectiva. Claro. Que se puede mezclar con algo que yo emocionalmente pues tengo o mis pensamientos, pero se mezclan las dos cosas. Y si solo estamos mirando la responsabilidad individual, pues también no se mira los cambios que pueda haber a nivel societal. Sí, y de hecho también hay que ampliar un poco, porque cuando estamos diciendo la manera como estar orbitando, recuerda que estamos hablando de que no existe tiempo y espacio, entonces no es solamente en tiempo lo que yo estoy pensando desde que nací, estamos hablando de toda la información, por eso cuando hablamos de la casa y los registros akáshicos y todo eso, estamos hablando que yo como existencia no solo tengo una información de lo que está pasando con este cuerpo, sino que tengo una información y viéndolo más tangible es lo que vemos en la transgeneracional. O sea, que yo estoy repitiendo una información que viene del árbol, que vivieron mis padres y que esa situación de mis padres y cómo ellos la vivieron, la transmiten a través de herencia y eso es lo que yo estoy asumiendo. Pero no es lo mismo yo vivir ahora, en una actualidad, viviendo en respuesta a una respuesta que tuvo mi abuelo cuando tuvo que vivir la guerra. Entonces yo estoy viviendo una realidad diferente, pero bajo una misma creencia. Por eso lo estamos mirando desde esa óptica de cómo estamos orbitando, porque no estamos viendo al individuo como sujeto único, sino como parte de una totalidad. Entonces estamos viendo el árbol y por tanto cuando vemos el árbol vemos el colectivo, no solo la familia, sino el entorno de todo lo que somos. Sí, pero hay un determinismo ahí que yo, cuestiono porque creo que tiende mucho a culpar al individuo de lo que le pasa y creo que esto es muy peligroso a nivel discursivo. El discursivo no ayuda a las personas que están sufriendo y le quita una responsabilidad colectiva a la sociedad frente a la que vive la persona, frente a una enfermedad de salud mental, frente a una enfermedad de salud física. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Eso te lo buscaste? Por eso esa información no se dice de esa manera. Por eso la información es selectiva a la hora de darse. Más allá del discurso, es como, ¿qué significa eso en términos de sociedad? O sea, que solo estamos mirando la culpa que tenemos cada uno o lo que llevamos más generacionalmente. A ver. Hay aspectos sociales, políticos, económicos que también afectan. Y creo que el ejemplo de Gaza pues, es como un extremo que sirve para identificar que no, el aspecto individual no hay control de eso. Mira que justamente yo también miraba de esa manera de que es como una responsabilidad social global, pero como de hacer, o sea, como que viene ya cargada de mucho tiempo y de muchas consecuencias de pronto de haberse dejado doblegar mucho tiempo, muchos años y pagando las consecuencias de la gente después de ahora. Claro, pero también hay una responsabilidad del agresor, o sea, la gente ya se nos está muriendo de hambre porque sí, o sea, hay un país que está fallando, hay una responsabilidad ahí, ¿no? Si solo estamos mirando la responsabilidad de la gente de Gaza, pues perdemos parte de la mirada que creo que es importante. Hay que partir de ese hecho que no se ve culpa, porque la culpa nunca, ni siquiera yo la estoy mencionando, estamos hablando de responsabilidad. Y de alguna manera, porque hablamos de responsabilidad en términos de determinismo, es porque en última lo que yo necesito es una solución. Y la solución es como aceptar. Y la solución únicamente está en tus manos. Sí. Entonces, más allá de la responsabilidad, a ver, te pongo el mismo ejemplo de Víctor Frank. ¿Sí? Él estuvo en el campo de concentración, él está allí en ese momento, ¿vale? Entonces, estás en ese momento. ¿Qué es lo que él necesita? Solución. ¿Dónde está la solución en él? Yo no puedo decir,
Hitler, el mundo, los nazis, ¿cierto? Podría ser como a manera de ver culpables. Pero para mi solución, la solución solo se encuentra en mí. Para el momento que yo estoy viviendo, pero para un problema colectivo, la solución es colectiva, no es individual. Pero el colectivo parte del individuo. O sea, tú no puedes solucionar el mundo si no te resuelves tú mismo. Pero si así funciona. ¿Cómo va a haber un cambio? ¿No? ¿Cómo habría un cambio frente a unos campos de exterminación? Si todo el mundo aceptara, bueno, eso es lo que está pasando, yo tengo que vivirlo bien, me está pasando, pero pues lo vivo como tal. Si todo el mundo aceptara la injusticia, pues no habría cambio nunca. O sea, efectivamente, cuando uno lo está atravesando, pues uno busca la forma de sobrevivir. Y la forma que encontró de sobrevivir fue, pues, como guiarse, dejarse guiar por el amor, ¿no? Estar como en una resiliencia efectivamente que fue, pues, debida a lo que estaba viviendo. Pero es circunstancial, es temporal, no es transformador para el colectivo. A ver, tal vez tú estás entendiendo como si estuviéramos lavándole la culpa a alguien y en realidad no tiene nada que ver con eso. La responsabilidad. Yo siento que la palabra responsabilidad está sumando como que alguien es responsable de que eso está pasando, ¿no? Sino más bien como que yo, o sea, digo, yo entiendo más lo que va a decir, lo entiendo más como que cada quien es responsable de tratar de sanarse mentalmente. Pero es una responsabilidad compartida. Claro, también es. Tengo mi responsabilidad, pero también hay una responsabilidad colectiva. Pero entonces cuando uno cambia por dentro, uno empieza como al colectivo, ahí es donde uno es un ejemplo, o sea, como que la rebelión, como que rebelarse, como que no, o sea, entrar en conciencia, eso no es así, saber y como. Sí, pero en algún momento los dos se tienen que juntar. Si estamos analizando solo lo individual y mirando solo lo individual, hay toda una parte que se pierde. De la misma manera que si solo estamos mirando solo lo colectivo, pues perdemos de vista el cambio que cada uno tiene que hacer a nivel individual y la responsabilidad que cada uno tiene. Por eso todo surge del individuo. Claro, o sea, sí es, o sea, yo comparto como algo y es que de pronto sí está bien aceptarlo, trabajarlo para uno mismo, pero de todas maneras hace falta tomar acción a nivel colectivo para poder hacer o sea, llegar o apuntar a ese cambio. Porque es que si uno tiende a pensar individualmente, ya esto se lleva como de pronto hacia un poco el egoísmo y olvidamos el resto, ¿sabes? Entonces es como que, bueno, yo estoy bien acá y ya. No, porque pues, o sea, si yo puedo estar bien acá, pero a la final hay como una situación o una circunstancia colectiva que a la final no deja que pues, todo también fluya en armonía para todos, sino que pues, o sea, yo me estoy blindando y los demás que eso es lo que entiendo. Bueno, chicos, a ver. No hay ninguna empatía, como que yo siento que los últimos años, históricamente el sistema de salud, por ejemplo, antes tenía una responsabilidad del Estado. El Estado siempre ha tenido el Estado la responsabilidad de tener un buen sistema de salud, ¿no? etc. Hoy en día, yo siento que nos impulsa mucho que la responsabilidad de la salud es sí, claro, yo soy responsable de mi salud, de mi bienestar, pero de alguna manera siento que nos bombardean por todas partes de que soy listo, yo sé que yo soy responsable de mi vida, pero también como que me encierro en mí y no soy capaz de tener una empatía con el otro, de saber que el otro sufre, que el otro de alguna manera tiene una realidad que no le ha permitido tener conciencia de cómo establecer su propio bienestar, ¿no? Entonces, como que también hay esa misma idea, siento que se amplía para todo, o sea, como que estoy bien yo y ya, y hay como que una falta de empatía frente al sufrimiento de lo que le pasa al otro, ¿no? Porque es la responsabilidad. Y claro, yo asumo mi responsabilidad, pero pues lo que le pasa al otro también me afecta a mí. A ver. Manera, porque en esa unidad, justamente yo no me puedo ver como individuo, porque careceríamos de algo muy bonito que es
lo que nos hace humanos. A ver, lo que estamos tratando de acá, nuevamente, es abrir espacios. Y no entiendo por qué precisamente a veces sentimos que una cosa excluye la otra. Yo en ningún momento estoy excluyendo nada, ni nada. Simplemente lo único que hacemos es buscar reflexionar en razón de esto, que es la reflexión con respecto a lo que puede ser yo como individuo, cómo me orbito frente a lo que sucede. Eso no significa que yo estoy diciendo o que vaya en contra de esa otra verdad que está ahí también. Simplemente que estamos tomando una parte de esa verdad para hacerla reflexiva. Y ese sería el punto. La otra tiene mucha tela y posiblemente también habría que hacerla. Pero digamos que este espacio lo dedicamos a ciertas cosas. No podríamos abarcar posiblemente toda esa totalidad que implicaría un análisis más profundo de esa implicación de responsabilidad en el colectivo o en el individuo. Entonces, véanlo como que acá simplemente estamos buscando abrir un espacio y en ustedes está precisamente eso, cómo amplían esa posibilidad de reflexión frente a este tema que estamos hablando. Entonces, no termina siendo excluyente, es lo que quiero decir. Con esto no estamos dejando de lado nadie, no estamos excluyendo a nadie, ni evadiendo la responsabilidad de nadie. Simplemente estamos, inclusive en la manifestación misma, cuando yo digo cada uno de alguna manera es responsable de lo que está sucediendo en su vida, pues, a ver, hay información que de pronto yo no la asimilo o no la entiendo, o simplemente no es la información que yo sienta que esté de acuerdo. Y no estar de acuerdo no está mal, o sea, está bien, porque es la información que hay. Si yo en este momento siento que esa información no es para mí, pues simplemente puedo dejar pasar, ¿cierto? Y ya yo tengo todas las bases que tenga para hacer mi propia reflexión frente a eso. Entonces, si ustedes encuentran parte de esta información que no les cala, que no está perfecto, si tienen la posibilidad de ampliarla, de recrearla, de matizarla, de hacer que tenga más estructura en ustedes, es perfecto. Pero digamos que aquí buscamos abrir espacios de reflexión, pero nuevamente, sin ser excluyentes, sin negar, sin querer. O sea, disculpa, pero yo no siento que haya espacio para la reflexión, precisamente por eso yo llevo ese comentario aquí, porque me parece que si no hay esa reflexión crítica, pues hay cierto peligro, pensando en que ese espacio de yoga terapéutico, Sí. El yoga terapéutico tiene como objetivo precisamente ayudar a las personas, no generar daños, y si entonces no se reflexiona críticamente sobre ciertos discursos, sí se puede generar un daño en las personas sin darse cuenta. Entonces, pues yo no estoy como llevando esto a este espacio por querer generar un debate, sino porque creo que fundamentalmente luego en la práctica, como terapeutas, eso sí va a tener un impacto y es importante tener esa reflexión, porque además en el mundo del yoga sí están estos debates. Sí. Yo creo que todos llegamos al yoga justamente porque vivimos el sufrimiento, ¿no? Y queremos justamente llegar a un bienestar. Y de alguna manera, o sea, a todos cuando expusimos nuestros motivos, algo nos movió, ¿no? O sea, yo creo que algo en la vida nos movió, ya sea la crisis que vivimos hace unos años con la pandemia, o sea, como un espacio crítico de nosotros que nos hizo buscar. Por algo llegamos al yoga para tener bienestar y también para quizás generar bienestar en nosotros. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Manuel en esta parte, si no lo reflexionamos, entonces, como que qué responsabilidad yo voy a tener como terapeuta. Chicos,
vuelvo al punto, entonces me entendieron mal. A ver, yo no tampoco estoy, precisamente si ustedes ven, yo siempre doy espacio precisamente al diálogo porque precisamente vimos la importancia que tiene el abrir espacios de reflexión y a partir de la reflexión logramos procesos pedagógicos mucho más, con mayor resultado. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir ahora es que de alguna manera estamos abordando, o yo estoy abordando una información, tú ya manifestaste, o sea que ya de alguna manera sí ampliaste un poco como esa panorama o esa visión desde allí, entonces está bien. Lo que tal vez yo estoy diciendo, tal vez no puedo darle continuidad a esto ahora, porque de hecho al día de hoy tenemos que cumplir con los 7 chakras, entonces de pronto tal vez lo que estaba diciendo era que no vamos a tener el tiempo suficiente de pronto para seguir debatiendo concretamente en esto. Entonces no pretendo anularlo ni cortarlo como tal, por eso les digo, van a haber inclusive más espacios y más momentos donde podamos inclusive volver a tomar. El siguiente módulo de Ayurveda es precisamente el complejo mental y ahí vamos a ver mente, inteligencia y ego. Y ahí vamos a tener tela, por ejemplo, a la hora del ego, porque en la estructura está esos aspectos, de cómo yo me veo como individuo, cómo yo me veo como colectivo y cuál es mi responsabilidad. Entonces lo que estaba diciendo era que de alguna manera en este momento pues ya claramente ustedes manifestaron, está muy bien, ya les conté un poco lo que quería contarles de este espacio, entonces podríamos en algún momento tal vez continuar con esa reflexión, pero ahora me interesa mucho terminar de alguna manera hoy, porque hoy es la última clase que tenemos como tal de chakras, entonces pues eso era hacia eso me estaba dirigiendo yo, ¿ok? Bien, a ver si logramos terminar con el 7º chakra. Si vimos, miren ya el 6º, todo lo que puede surgir de reflexión, de pensamiento, de claridad, de ver qué pasa allí, pues el 7º es aún más paradigmático, es más, pueden surgir una cantidad de cosas porque como lo vieron en el video, ¿no? En Avatar, el maestro le dice, tienes que entregar todo. Y entonces él se rehusó un poco a esa idea. Dice, ¿cómo yo voy a soltar a este ser que amo tanto cuando en el 4º chakra yo la amaba y está bien y ahora resulta que tengo que soltarlo, ¿no? Entonces, este chakra implica el desapego. Entonces es una encarnación que la asumimos como yo, porque inclusive nosotros nos diferenciamos muchas veces desde el individuo como sujeto presente en soma. O sea, yo me veo yo como yo forma. Inclusive llegamos a pensar que yo solo puedo pensar si soy yo como forma. O sea, como si yo puedo pensar porque hay un cerebro. Y entonces lo mismo el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, si es así que el pensamiento surge en el cerebro, digámoslo así, como facultad, pero va más allá. Entonces, ese ir más allá implica ir más allá de la forma, porque nuestra naturaleza es más allá de la forma. Entonces, ir más allá de la forma significa desligarme o desprenderme o desapegarme de toda la idea de esto que yo me siento como yo y voy a identificarme o querer llegar a una comprensión que se sale de esa idea de verme yo como individuo sujeto en una forma. Y eso es lo que se vuelve un paradigma o una dificultad inclusive, porque nos queda difícil decir, bueno, pero ya tengo este cuerpo, esto soy yo y ahora tengo que soltarlo, ¿no? Un poco como distópico la idea de que si tienes algo que te hace tan completo, después tienes que soltarlo para que en realidad seas completo, ¿cierto?
Y es precisamente por esa percepción que tenemos inclusive de las cosas, porque cuando miramos las cosas, son cosas y tienen importancia por la esencia, más no por lo que es la estructura. Por ejemplo, una palabra, si yo te arreo la madre ahora, como a veces hacemos entre amigos, si tú me arreas la madre en amistad y nada, es cariño, es afecto, ¿cierto? Pero si yo te arreo la madre en son de violencia, pues es otra energía, ¿cierto? Asimismo lo podemos ver en la forma. Yo puedo pegarle a alguien o puedo matar a alguien, ¿cierto? Y eso es gravísimo porque es una acción en la cual yo le estoy despojando a ese ser de vida. Pero el acto como sí no es más que eso, una acción. ¿Cierto? Entonces ahí inclusive podríamos volver a entrar en discusiones, porque entonces, ¿cómo así? Que simplemente es una acción y ¿dónde está la responsabilidad frente a esa acción? ¿Cierto? Entonces, es ahí donde si nosotros nos ubicamos estratégicamente en un punto, por ejemplo, cuando decimos el 6, cuando yo digo me paro aquí o me paro aquí, en cualquiera de los dos estoy en polaridad, ¿cierto? Pero yo digo, es que la verdad la tengo yo y bueno, también la puede tener él y él también puede reconocer que el otro tenga la verdad. Pero cuando me dicen a mí, miro desde arriba, como con cierta objetividad, donde yo no solamente puedo ver el 6 o el 9, sino veo a este que mira de una manera o tiene una perspectiva y al otro. Yo de alguna manera tengo que salirme de esa realidad para ver más objetivamente. Y eso es el ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, con lo anterior que estamos discutiendo. No es que estamos perdiendo un valor frente a algo, sino de alguna manera yo necesito verlo con más amplitud para encontrar más información, tal vez más verdad de la que hay ahí. Entonces, si yo me pongo arriba, miren que si me pongo arriba es como que entonces ya no estás aquí, porque esto es forma y estoy tratando de extender esta forma. Entonces, la importancia, ¿cuál es? La forma, 6 o 9. Y entonces tiene importancia en la forma el que está parado y el que está parado acá. Pero el que está parado acá es como si no estuviera. ¿Cierto? Como si no estuviera realmente, porque me estoy saliendo para tener objetividad de eso. Y de alguna manera a nivel de emociones también hacemos eso. Yo no me puedo entrar en la pasión de este, ni puedo entrar en la pasión del otro. Yo me salgo de esa pasión para ver las dos pasiones, pero con más objetividad. Y esa objetividad me va a permitir a mí tener un mayor conocimiento de eso que está pasando allí. ¿Cierto? Eso es sexto y séptimo chakra. El séptimo chakra es, ya me salgo de aquí, salgo, ya no soy la forma, ya soy una esencia que mira y que observa la materia con una mirada objetiva de una realidad que estoy viviendo. Entonces aquí es donde ponemos el holocausto, la violación, el maltrato, viéndolo a ese extremo. Pero también está la flor, está la caridad, el amor, la compasión, el dar, el recibir, o sea, está todo. Yo lo estoy viendo desde afuera para que ver ese todo, más allá de ser bueno o malo, si mata o no mata, si pega o no pega, yo trato de verlo desde esa objetividad, salirme desde aquí para darme cuenta que yo soy esto y que esto existe también bajo una lógica o bajo un razonamiento. Entonces, la idea de desprenderme, desapegarme, es un poco como si dijéramos, necesito dejar de sentirme humano, esa encarnación para ver el humano y ver el alma que hay en mí.
¿Mm? Entonces, séptimo chakra tiene que ver precisamente cuando hablamos con la expansión. Entonces tiene que ver con el blanco, que significa expansión en creación, donde yo salgo y me conecto con una fuerza que mueve todo para volverme a integrar a una energía material que me permite a mí permanecer en el tiempo y en el espacio en un aprendizaje que llamo vidas o existencia. Entonces, el chakra, como dijimos, el primero y el último solo tienen un vórtice, el séptimo chakra tiene un vórtice hacia arriba, el primero tiene hacia la conexión con la terrenalidad, la forma, y acá entra lo informe o lo no forma, a lo que supera la forma. Es la coronilla. Usualmente, por ejemplo, en los Krishnas nos dejamos una colita aquí. Esa colita representa la manifestación de este chakra, que en otras culturas también tiene que ver con un sombrerito, con algunos símbolos que tienen que ver con este centro de energía o coronilla. Es el chakra, como ven, es el mayor número de pétalos que hay, es el del 1000 pétalos, o sea que cada pétalo está conectado con algo, con un punto, con una conexión funcional del cuerpo. Está relacionado con Chit, que es información, conciencia o sabiduría. ¿Recuerdan? Sat, Chit, Ananda, las tres cualidades del alma. Entonces, Chit es la biblioteca universal. Entonces, cuando yo me conecto con esa universalidad, puedo entender todo, porque toda la información está en mí y la logro a través de esa emancipación que logra la realización del último chakra. El elemento es la prana y la glándula es pineal. El sonido, acá no hay símbolo, Villa Mantra, sino ahí está el silencio. Entonces el punto del silencio es donde se experimenta nuevamente todo, ¿no? Tanto el vacío como vamos a dejar aquí, queda pendiente los hertz. La última, esto era el sexto, 440, nota la, y entre 36 y 42 años. En este caso, el séptimo chakra sería otra vibración, que es 349, sería la nota si, y la edad o la máxima duración sería de los 43, o de los 42 a los 49. Sería la máxima. Y con esto medianamente terminamos. Yo creo que la próxima clase hacemos un poco de práctica y algunos aspectos para redondear esto, porque pues este último chakra también tiene mucha información. Sería bueno que indaguen un poco sobre la glándula pineal y eso. Algunas hormonas que operan allí en la glándula pineal como tal.